Sermones escogidos del Santo Cura de Ars. Del aplazamiento de la conversión. Yo me voy, me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. Evangelio según San Juan 8:21. Sí, hijos míos, es una gran miseria, una profunda humillación para nosotros el haber sido concebidos en pecado original, ya que por él venimos al mundo como hijos de maldición. Es indudablemente otra muy grande miseria el vivir en pecado, mas el colmo de todas las desdichas es morir en él. Es cierto, hijos míos, que no pudimos evitar ese primer pecado, o sea, el de Adán, pero podemos fácilmente evitar aquel en que caemos tan voluntariamente, y una vez caídos podemos deshacernos de su opresión con la gracia de Dios. ¿Cómo podemos permanecer en un estado que nos expone a tanta desdicha para toda una eternidad? ¿Quién de nosotros, hijos míos, no temblará al oír a Jesucristo cuando nos dice que un día el pecador le buscará, pero no le hallará, y morirá en su pecado? Dejo a vuestra consideración el considerar el estado en que descansa aquel que vive tranquilo en pecado, siendo la muerte tan cierta y tan inseguro el momento. Con gran razón nos dice pues el Espíritu Santo que los pecadores se han extraviado en su marcha, que sus corazones se han cegado, que sus espíritus han quedado cubiertos de las más espesas tinieblas, y que su malicia acabó por engañarlos y perderlos. Dilataron su vuelta al Señor para un tiempo que no les será concedido. Esperaron tener una buena muerte viviendo en pecado, pero se engañaron, ya que su muerte será muy desgraciada a los ojos del Señor. Tal es precisamente la conducta de la mayor parte de los cristianos de nuestros días, los cuales, viviendo en pecado, esperan siempre tener una buena muerte, confiando en que dejarán el estado de culpa, que harán penitencia y que antes de ser juzgados, repararán los pecados que cometieron. Pero esto es engaño del demonio. No lograrán salir del pecado más que para ser precipitados en el infierno. Para haceros comprender mejor la ceguera de los pecadores, voy a mostraros, hijos míos, primero, que cuanto más retrasamos salir del pecado y volver a Dios, mayor es el peligro en que nos ponemos de perecer en la culpa, por la sencilla razón de que son más difíciles de vencer las malas costumbres adquiridas. Y segundo, que cada vez que despreciamos una gracia, el Señor se va apartando de nosotros. Quedamos más débiles y el demonio toma mayor ascendiente sobre nuestra persona. De aquí concluyo que cuanto más tiempo permanecemos en pecado, en mayor peligro nos ponemos de ya no convertirnos nunca jamás. Hablar yo, hijos míos, de la muerte desgraciada de un pecador que muere en pecado, a cristianos que tantas veces han sentido ya la felicidad de amar a un Dios tan bueno, y que por la luz de la fe conocen la magnitud de los bienes que Jesucristo prepara para los que conservan su alma exenta de pecado. Tal manera de hablar sería mejor para dirigirme a paganos, que no conocen a Dios
o que ignoran las recompensas que promete a sus hijos. Dios mío, cuán ciego es el hombre al dejar perder tantos bienes y atraer sobre sí tantos males, permaneciendo en pecado. Si pregunto a un niño, ¿para qué fin Dios te ha creado y te ha conservado hasta el presente?, él me responderá, para conocerle, amarle, servirle y por este medio alcanzar la vida eterna. Mas si yo le dijese, ¿por qué no hacen los cristianos lo que deben para merecer el cielo?, me diría, esto proviene de que han perdido de vista los bienes del cielo y piensan hallar toda la felicidad en las cosas creadas. El demonio los engañó y los engañará aún. Viven sumidos en la ceguera y en ella morirán, por más que tengan la esperanza de salir algún día del pecado. Decidme, ¿no estamos viendo todos los días a personas que viven en pecado y que desprecian todas las gracias que Dios les envía? Buenos pensamientos, buenos deseos, remordimientos de conciencia, buenos ejemplos, la palabra de Dios, siempre con la esperanza de que Dios las recibirá cuando tengan a bien retornar a Él. ¿No se dan cuenta en su ceguera de que durante ese tiempo el demonio les va preparando el sitio en el infierno? Oh ceguera maldita, ¿a cuántos has echado al infierno y a cuántos arrojarás todavía hasta el fin del mundo? En segundo lugar, digo que esta consideración debe hacer temblar a un pecador que permanece en el pecado, aunque tenga la esperanza de salir de él. Ante todo, ¿no sois vosotros tan ignorantes para no saber que un solo pecado mortal es la causa de que nos perdamos para siempre si llegamos a morir sin confesarlo y sin haber obtenido el perdón? En tercer lugar, sabemos muy bien que Jesucristo nos recomienda que estemos siempre preparados, pues nos hará salir de este mundo en el momento más inesperado, y si no dejamos el pecado antes de que nos llame a la otra vida, nos castigará sin misericordia. ¿Podremos vivir tranquilos en un estado que nos expone a caer en los abismos? Y si esto no es bastante para conmoveros, hijos, oídme un momento, o mejor, abrid el Evangelio y veréis si se puede vivir tan tranquilamente como vosotros vivís estando en pecado. Sí, hijos míos, todo os está advirtiendo, que si no salís pronto del pecado vais a perecer. Los oráculos, las amenazas, las comparaciones, las figuras, las parábolas, los ejemplos, todo aquello os dice que o bien no podréis convertiros, o bien no querréis hacerlo. Oíd lo que el mismo Jesucristo dice al pecador: andad mientras brilla delante de vosotros la luz de la fe, para evitar que despreciando esa guía os extraviéis para siempre. En otro lugar nos dice: vigilad, vigilad continuamente, ya que el enemigo de vuestra salvación trabaja constantemente para perderos. Y además, orad, orad sin cesar, para atraer sobre vosotros los auxilios del cielo, pues vuestros enemigos son muy poderosos y astutos. ¿A qué tanto empeño, nos dice? ¿A qué vivir tan ocupados en las cosas temporales y en los placeres, si dentro de unos momentos lo habréis de abandonar todo? No, hijos, nada más espantoso que la amenaza de Jesucristo a los pecadores, al decirles que si no quieren volver a Él cuando les ofrece su gracia, día vendrá en que le buscarán implorando misericordia, pero Él los despreciará. Y a fin de no dejarse conmover
con sus oraciones y lágrimas y súplicas, se tapará los oídos y huirá de ellos. Oh Dios mío, qué desdicha ser abandonado de vos. Oh hijos míos, ¿cómo podremos pensar en esto y no morir de dolor? Si sois insensibles a estas palabras, hijos míos, es que ya estáis perdidos. Pobre alma, llora ya desde hoy los tormentos que se te están preparando en la otra vida. Prosigamos, hijos, demos un paso más adelante. Oigamos al mismo Jesucristo y veremos si nos es dado vivir seguros queriendo permanecer en el pecado. Sí nos dice: vendré como ladrón nocturno que procura sorprender al dueño de la casa en el momento en que más confiado duerme. Nos dice igualmente que la muerte vendrá a cortar el hilo de la vida criminal del pecador en el mismo momento en que su conciencia esté cargada de crímenes, y que habrá tomado la buena resolución de librarse de ellos sin haberlo hecho todavía. En otro lugar nos dice que nuestra vida transcurre con la rapidez de un rayo que cruza de oriente a occidente. Hoy vemos a un pecador lleno de vida y rebosando salud, en su cabeza 1000 proyectos. Mañana, las lágrimas de los suyos nos advierten que ya no es de este mundo, del cual ha salido sin saber para qué había venido, cuál era su fin. Ese insensato vivió ciego y murió tal como había vivido. Nos dice además Jesucristo que la muerte es el eco de la vida, para darnos a entender que aquel que vive en pecado es casi seguro que morirá en pecado, a no ser un milagro de la gracia. Es esto tan cierto que leemos en la historia que cierto hombre hizo del dinero su Dios. Al caer enfermo, ordenó que le trajesen una gaveta llena de oro para gozarse con el placer de contarlo con sus manos. Y cuando ya no tuvo fuerzas para ello, puso su mano debajo del montón de dinero, hasta que así murió. De otro se cuenta que cuando el confesor le presentó un crucifijo para moverlo a contrición, dijo: «Ah, si este Cristo fuese de oro, valdría por lo menos algo». No, hijos míos, no. El corazón del pecador no deja el pecado tan fácilmente como se cree. Vida de pecador, muerte de réprobo. ¿Qué quiere significarnos acaso Jesucristo con aquella parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes fatuas, según la cual las primeras fueron bien recibidas porque entraron con el esposo, mientras que las otras hallaron cerrada la puerta? Con esto ha querido Jesucristo mostrarnos la conducta de la gente del mundo. Las vírgenes prudentes representan a los buenos cristianos que se hallan siempre preparados para bien morir y comparecer delante de Dios, cualquiera que sea el momento en que se los llama. Las vírgenes fatuas son la figura de los malos cristianos, que creen constantemente les va a quedar tiempo para prepararse y convertirse, salir del pecado y hacer buenas obras. Y así pasan la vida y llegan a la muerte. Pero ellos no tienen en su haber más que maldades y nada bueno. La muerte les da el zarpazo. Jesucristo los llama ante su tribunal para que rindan cuentas de su vida. Entonces, quisieran poner en orden su conciencia, se inquietan, quieren dejar el pecado, pero no tienen ni tiempo, ni fuerza suficiente, ni tal vez la gracia que sería necesaria. Al suplicar a Dios que tenga de ellos compasión y sea misericordioso, les responde que no los conoce. Les cierra la puerta, es decir, los arroja al infierno. Ved, hijos míos, la suerte de muchísimos pecadores que viven muy tranquilos en el pecado. Pobre alma,
cuán desdichada eres al tener que morar en un cuerpo que con tanto furor te quiere arrastrar al infierno. Amigo mío, ¿por qué quieres tú perder a esa pobre alma que Dios te ha dado? ¿Qué mal te ha hecho para condenarla eternamente a tantas desdichas? Cuán ciego es el hombre. En segundo lugar, he de deciros que en el comportamiento de Esaú hallamos el verdadero retrato del hombre que se pierde vendiendo su patrimonio por un plato de lentejas. Durante algún tiempo Esaú vivió totalmente insensible a su pérdida. Solo pensaba en divertirse y entregarse a sus placeres. Llega, empero, siempre el momento en que se entra en sí mismo, recordando las faltas cometidas. Pero cuanto más reflexiona, más se convence de la magnitud de su ceguera. Desconsolado ya por su desgracia, mira si será posible una reparación. Usa de las súplicas, de las lágrimas, de los sollozos, para procurar mover el corazón de su padre. Pero es demasiado tarde. El padre dio ya la bendición a otro. Sus súplicas son desatendidas. Sus instancias no son escuchadas. En vano se inquieta, no hay más remedio que resignarse a permanecer en la miseria y morir en ella. Ved aquí, hijos míos, lo que acontece en todo tiempo al pecador. Vende a su Dios, vende a su alma y el lugar que en el cielo tiene destinado por menos que un plato de lentejas. Esto es, por el placer de un instante, por un pensamiento de odio, de venganza, por una mirada o un tocamiento deshonesto, consigo mismo o con otros, por un puñado de tierra, por un vaso de vino. Ah, ¿por qué miseria eres entregada, oh alma hermosa? Vemos también en efecto a esos pecadores vivir tranquilos por algún tiempo, tan en paz, a lo menos aparentemente, como si en su vida no hubiesen realizado más que buenas obras. Unos piensan en sus placeres, otros en los bienes de este mundo, pero como aconteció a Esaú, llega el momento en que reconocen su falta. Quisieran poderla reparar, pero es demasiado tarde. Gimiendo y derramando lágrimas, conjuran al Señor para que les devuelva los bienes que ellos vendieron, esto es, el cielo. Pero el Señor hace cual el padre de Esaú les responde, que dio su lugar ya a otro. En vano ese pobre pecador se exclama e implora misericordia. No tiene más remedio que resignarse a permanecer en su miseria y precipitarse en el infierno. Oh Dios mío, cuán desdichada a los ojos del Señor es la muerte de un pecador. ¿Cuántos hacen como el desgraciado Císara, a quien una pérfida mujer adormeció, dándole a beber un poco de leche, y aprovechóse de aquella oportunidad para quitarle la vida, sin que el infeliz tuviese lugar a llorar la ceguera que significaba el poner la confianza en aquella prostituta? Así también, ¿cuántos pecadores hay a quienes la muerte se lleva tan rápidamente que no les deja tiempo para llorar la ceguera de haber permanecido en el pecado? ¿Cuántos hay también que imitan al impío Antíoco, que reconocen sus crímenes, los lloran e imploran misericordia sin que les sea dado obtenerla, y descienden al infierno lanzando esas desesperantes súplicas no atendidas? Y este es, hijos míos, el fin de innumerables pecadores. No cabe duda de que ninguno de nosotros quisiera tener una muerte desgraciada, en lo cual no andamos ciertamente fuera de razón. Mas lo que me desconsuela es el que viváis en pecado y estéis en gran peligro de perecer en él. No soy tan solo yo quien lo dice, es el mismo Jesucristo quien lo asegura.
¿No es verdad, amigo mío, que estás pensando, dejemos hablar al cura y hagamos nosotros nuestra vida ordinaria? ¿Sabes, amigo mío, lo que te acontecerá dejando hablar al cura? ¿Y qué quiere usted que me acontezca? Pues, amigo mío, que te condenarás. Pero yo confío en que no será así, pensarás tal vez. Hay tiempo para todo. Amigo mío, podemos muy bien tener tiempo para llorar y para sufrir, pero no para convertirnos. Y para que te convenzas, voy a relatarte un ejemplo espantoso. Refieres en la historia que un hombre de mundo, que durante largo tiempo había vivido en el mayor de los desórdenes, se convirtió y perseveró una temporada en aquellas buenas disposiciones. Pero al fin recayó sin pensar ya más en volver a Dios. Sus amigos no cesaban de rezar por él, mas él despreciaba todo cuanto se le advertía para su bien. En aquella misma época se anunciaron ejercicios espirituales, los cuales debían darse al poco tiempo. Creyóse que aquellas circunstancias serían oportunas para mover al pecador aquel a aprovechar la ocasión que Dios le ofrecía de poder entrar de nuevo en aquel camino de la salvación. Tras muchas súplicas e instancias por parte de sus amigos, y después de haber él rehusado y resistido obstinadamente, al final accedió, dando palabra de que asistiría a los ejercicios espirituales con los demás. Pero, ¿qué aconteció, hijos míos? Oh, cuán temibles, cuán impenetrables los juicios de Dios. Aquella misma mañana en que se le aguardaba, que era el día en que los ejercicios iban a comenzar, súpose que aquel hombre había sido hallado muerto en su casa, sin conocimiento, claro, sin socorro alguno, sin sacramentos. ¿Nos convenceremos de una vez, hijos míos, de lo que es vivir en pecado, con la esperanza de que un día saldremos de él? Ah, hijos míos, abusamos del tiempo cuando disponemos de él. Despreciamos las gracias que Dios nos ofrece. Más frecuentemente, el Señor, para castigarnos, nos las quita cuando querríamos aprovecharlas. Si al presente no determinamos portarnos bien, quizá, al quererlo, no nos será posible. ¿No es verdad que pensáis confesaros algún día? Y entonces dejar el pecado, hacer penitencia, llevar buena vida. Esta es tu intención, amigo mío. Pero yo voy a decirte hoy lo que harás y lo que vas a hacer. Actualmente estás en pecado, ¿no me lo negarás? Pues bien, después de tu muerte te condenarás. Si no lo supiese en verdad, no te lo diría. Además, voy ahora a demostrarte que viviendo en pecado, aún con la esperanza de salir de tal estado, no lo harás. Hasta queriéndolo de corazón, y entonces comprenderás lo que sea despreciar el tiempo y las gracias que en determinados momentos nos ofrece Dios. Permíteme que te refiera una historia. Cierto extranjero, pasando por Doncenac, el extranjero se llamaba Lorraine y era librero de profesión, se dirigió a un sacerdote para que le oyese en confesión. Pero el sacerdote, no sé por qué causa, lo rechazó. De allí fuese a una ciudad llamada Brives. Presentóse al procurador del rey y le dijo: «Señor, os ruego que me encarceléis, ya que hace algún tiempo me di al demonio, y he oído decir siempre que no hay poder que valga contra los que están en manos de la justicia». «Amigo mío», respondióle el procurador del rey, «no sabéis lo que es estar en manos de la justicia. Una vez en su poder no se sale de cualquier manera.
No importa, señor, encarceladme. El procurador imaginó que aquel hombre estaba loco, por lo cual, encarcelándolo y hasta conversando con él por más tiempo, se exponía a las burlas del público. En aquel momento vio pasar por la calle a un sacerdote conocido suyo, que era confesor de las Ursulinas. Le llamó y le dijo: «Padre, tened la bondad de tomar a este hombre bajo vuestros cuidados». Y dirigiéndose a aquel hombre le dijo: «Amigo mío, seguid a este sacerdote y haced lo que él os diga». Dicho sacerdote, después de hablar un rato con el infeliz, pensó, como el procurador del rey, que tenía enajenadas sus facultades mentales, y le rogó que se dirigiese a otra parte, ya que él no tenía cómo encargarse de su conducta. Aquel pobre desgraciado, no sabiendo ya a dónde acudir, se fue a 2 distintas comunidades a pedir un sacerdote para que lo confesasen. En una, se le dijo que los padres estaban descansando, puesto que debían levantarse a medianoche. Corrió hacia la otra, pudo hablar con un padre que lo despidió para que volviese al día siguiente. Mas aquel pobre infeliz se echó a llorar exclamando: «Oh Padre mío, si no tiene piedad de mí estoy perdido. Me entregué al demonio y el plazo termina esta noche». El padre le respondió: «Idos, amigo, y encomendaos a la Santísima Virgen». Le entregó un rosario y le despidió. Al pasar por una plaza, llorando de pena por no haber podido hallar un confesor entre tantos sacerdotes como en aquellas comunidades había, vio un grupo de vecinos que estaban conversando y les pidió si por ventura entre ellos habría alguno que quisiera hospedarle aquella noche. Hallábase entre ellos un carnicero, quien le dijo que podía seguirle a su casa. Cuando estuvieron en ella, aquel pobre infeliz le contó cuán desdichado era por haberse dado al demonio. Creía él tener tiempo suficiente para confesarse, dejar el pecado y hacer penitencia, pero ningún sacerdote había querido confesarlo. El carnicero se extrañó de que todos aquellos sacerdotes hubiesen mostrado tanta falta de caridad. «Ay, Señor, bien reconozco que ello es permisión de Dios para castigarme por el tiempo y por las gracias que desprecié. Amigo mío», le dijo el carnicero, «todavía cabe recurrir a Dios. Ay, Señor, estoy perdido. Esta misma noche el demonio debe matarme y llevarse mi alma». El carnicero, según parece, no se fue a dormir para poder indagar si aquel hombre había perdido el juicio o si era verdad todo lo que afirmaba. En efecto, hacia medianoche oyó un espantoso ruido y gritos horribles, como de 2 personas de las que la una estrangulase a la otra. Corrió el carnicero hacia el cuarto del infeliz y vio al mismo demonio arrastrándole por el patio. Horrorizado, el carnicero huyó a encerrarse en la casa, y al día siguiente hallaron al infeliz colgado como un carnero en un gancho de la carnicería. El demonio le había arrancado un jirón de su capa y con él le estranguló y le colgó. El padre Leyune, que refiere esto en uno de sus sermones, dice que lo oyó contar a uno que vio al infeliz colgado. Ya veis, pues, hijos míos, cómo al retardar nuestra conversión nos exponemos con frecuencia a no convertirnos nunca. ¿No es cierto que al caer enfermo te ha dado prisa en llamar a un sacerdote para confesarte? Y hasta has concebido un temor grande de que no estuviese bien hecha la confesión. ¿No eres tú quien en tu enfermedad dijiste que era gran ceguera esperar a la hora de la muerte para amar a Dios? Y que si te devolvía la salud, te portarías mucho mejor que hasta entonces y que obrarías con mucho mayor juicio. Amigo mío, hermana mía, si nuestro Señor os devuelve la salud, pobres hijos míos, no os fijáis en que vuestro arrepentimiento no viene de Dios, ni del dolor de vuestros pecados, sino solamente
del terror al infierno. Hacéis como Antíoco, que lloraba los castigos que sus crímenes atraían sobre sí, pero su corazón no había cambiado. Pues bien, hermana mía, Dios te ha devuelto la salud que con tanta insistencia le pediste, prometiéndole que te portarías mejor. Dime, sé sincera, una vez recobrada la salud, ¿te has vuelto mejor? ¿Ofendes menos a Dios? ¿Lograste corregir aquel defecto? ¿Se te ve con mayor frecuencia recibir los sacramentos? ¿Quieres que te diga lo que eres? Antes de tu enfermedad, te confesabas algunas veces al año. Desde que el Señor te ha devuelto la salud, ni siquiera lo haces para Pascua. ¿Cuántos entre los que me escuchan obran así? Mas no tengáis cuidado. Veréis cómo a la primera enfermedad Dios os hará salir de este mundo, o hablando más claro, seréis arrojados al infierno. Muy bien podéis ver cómo, permaneciendo en el pecado, aunque sea con la halagüeña esperanza de abandonarlo algún día, os estáis burlando de Dios. Aguardaos, hijos míos, y veréis cuán chocante resulta eso de creer que Dios os perdonará cuando vosotros os dé la gana para implorar su misericordia. Voy a poneros un ejemplo que como otro ninguno viene a tono con lo que hablamos. Se refiere que hubo un caballero bueno en extremo. Tenía un criado tan malvado que no perdonaba ocasión para injuriar a su señor. Complacíase sobre todo en hacerlo cuando estaba rodeado de visitas y de amigos. Le robó muchas cosas y de gran valor, y acabó por seducir a una de sus hijas. Después de este golpe, huyó de la casa por temor a los rigores de la justicia. Pasado algún tiempo se fue a encontrar a un sacerdote que sabía era muy respetado en la casa del mencionado señor. El sacerdote se personó en la casa del caballero para rogarle que se dignase perdonar las culpas de aquel criado. El señor, tan bondadoso, le habló así al sacerdote: «Haré cuanto vos mandéis, mas quiero también que él me dé alguna satisfacción. Obrar de otro modo sería dar carta blanca a todos los criminales». El sacerdote, lleno de alegría, fuese al encuentro del criado y le dijo: «Vuestro señor ha tenido la caridad de perdonaros, pero quiere, con evidente justicia, una pequeña satisfacción». El criado le contestó: «¿Cuál es, pues, la satisfacción que quiere mi dueño, y en qué tiempo la habré de cumplir?». Dijo el sacerdote: «En su casa, ahora mismo, arrodillado a sus plantas y con la cabeza descubierta». «Ah, muchos honores pretende mi señor, pero yo no quiero hacer más que pedirle perdón. Él quiere que sea en su casa, de rodillas, con la cabeza descubierta, y yo quiero hacerlo en mi cuarto y acostado en mi cama. Él quiere que sea ahora mismo, yo quiero que sea dentro de 10 años, cuando piense y esté dispuesto a morir». ¿Qué pensáis de ese criado? ¿Qué me decís de él? ¿Qué consejo hubierais dado a aquel caballero? Seguramente le habríais hablado así: «Señor, vuestro sirviente es un miserable, merece estar encerrado en un calabozo de donde salga únicamente para ser conducido al patíbulo». Pues bien, hijos míos, en este ejemplo, ¿no veis la manera como os portáis vosotros con Dios? ¿No es este el mismo lenguaje que usáis con Dios cuando decís que aún tenéis tiempo, que no hay prisa, que no estáis aún cercanos a la muerte? ¡Ay, cuántos pecadores están cegados respecto al estado de su alma y esperan hacer aquello que no les será dado realizar cuando ellos quieran! Pero vayamos aún más lejos y veremos que cuanto más diferís dejar el pecado, en mayor imposibilidad os ponéis de salir de él.
¿No es cierto que en algún tiempo la palabra de Dios os conmovía? ¿Os llevaba a hacer ciertas reflexiones? ¿Y que varias veces habíais resuelto dejar el pecado y entregaros enteramente a Dios? ¿No es verdad que el pensamiento del juicio y del infierno os hacía derramar lágrimas, y que ahora nada de esto os conmueve ni os sugiere la menor reflexión? ¿Y de dónde proviene esto, hijos míos? Ay, vuestro corazón se ha endurecido, y Dios os abandona, de manera que cuanto más permanecéis en el pecado, más se aleja Dios de vosotros, y más insensibles os hacéis ante vuestra perdición. Si al menos hubieseis fallecido en vuestra primera enfermedad, no cayerais en lugar tan profundo del infierno. Pero si quisiese retornar a Dios en la actualidad, ¿me recibiría aún el Señor? Amigo, no te digo sí ni no. Si el número de pecados que Dios tiene el propósito de perdonarte no está colmado, si no has despreciado aún todas las gracias que Dios te tenía destinadas, puedes esperarlo. Pero si ya está llena la medida de tus pecados y de las gracias menospreciadas, todo está perdido para ti. En vano formularás los mejores propósitos. Así lo has podido ver en el terrible ejemplo que acabo de referir. Podremos pensar estas cosas sin que intentemos por todos los medios posibles mover la misericordia de Dios nuestro Señor. Mas tal vez alguien se dirá consigo mismo: no tendré más que entregarme a la desesperación. Entonces, amigo mío, yo quisiera poder llevarte a 2 pasos de la desesperación, para que al darte cuenta del espantoso estado en el que te hallas, adoptases para salir del mismo los medios que aún en el presente Dios te ofrece. Pero me dirás: muchos hay que se convirtieron en la hora de la muerte. El buen ladrón se convirtió totalmente en aquel momento. El buen ladrón, en primer lugar, nunca había conocido a Dios. Desde que le conoció, se entregó a Él. Mas adviértase que es el único caso que la Escritura nos presenta, y es para que no desesperemos del todo en aquella hora. Mas hay también muchos otros que se convirtieron a pesar de haber vivido mucho tiempo en pecado. Cuidado, amigo mío, pues creo que te engañas. Dime que hay muchos que se arrepintieron, pero convertirse es otra cosa. He aquí lo que harás y lo que has hecho ya en tus enfermedades: hacer llamar a un sacerdote porque te atemorizaba el mal que sufrías. Pues bien, con todo y tu arrepentimiento, dime, ¿te has convertido? Sin duda, te habrás endurecido más todavía. Es que poca cosa significan estos arrepentimientos, hijos míos. Bien se arrepintió Saúl cuando lloró sus pecados, y sin embargo está condenado. Caín se arrepintió, pues cuando hubo asesinado a su hermano, lanzó horrorosos gritos, y no obstante está en el infierno. Judas se arrepintió, ya que fue a devolver el dinero, y fue tan grande su pesar que se ahorcó. Si me preguntáis ahora, ¿dónde llevan tales arrepentimientos?, os responderé: llevan al infierno. Y vendré siempre a parar mi conclusión de que si vivís en pecado y morís así, os condenaréis. Pero espero que esto no sea así, que no llegaréis hasta este punto. En tercer lugar, y avanzando en nuestros razonamientos, voy a mostraros cómo en vuestra manera de vivir nada hay que pueda haceros confiar. Por el contrario, todo debe alarmaros, según ahora vais a ver. Sabéis vosotros que por vuestra sola fuerza no podéis salir del pecado.
Estáis plenamente convencidos de que es preciso que Dios os ayude con su gracia, ya que San Pablo nos dice que no somos ni capaces para formular un buen pensamiento sin la gracia de Dios. Sabéis muy bien que el perdón solo podéis obtenerlo del mismo Dios. Reflexionad seriamente sobre estas dos consideraciones, hijos, y comprenderéis cuán grande sea vuestra ceguera, o para decirlo más claramente, pensad que estáis perdidos si con prontitud no abandonáis el pecado. Mas decidme, ¿es precisamente despreciando las gracias del buen Dios como podéis esperar mayores fuerzas para romper con vuestros malos hábitos? ¿No es por ventura todo lo contrario lo que debéis esperar? Cuanto más allá lleguéis en vuestros extravíos, más merecedores os haréis de que Dios se aparte de vosotros y os abandone. De lo cual concluyo yo, que cuanto más retrasáis el retornar a Dios, mayor es el peligro en que os ponéis de ya no convertiros nunca. Hemos dicho que sólo de Dios podemos obtener el perdón. Pues bien, dime, ¿será multiplicando tus pecados como vas a asegurarte el perdón de tu Dios? Amigo, eres un ciego. Vives en el pecado para morir en él y serás condenado. He aquí, amigo mío, a dónde te llevará esta manera de orar y esta manera de vivir. Vida de pecador, muerte de réprobo. Mas para que mejor sintáis todo esto, avancemos hasta el momento fatal en que va a terminar nuestras vidas. Tengo por seguro ante todo que todos vosotros habéis resuelto hacer una buena muerte, convertiros y dejar el pecado. Vamos pues junto a fulano. Aquel está moribundo. Hallaremos a un sujeto tendido en su lecho, cuya vida ha sido como la vuestra, vida de pecado, mas sin faltarle jamás la esperanza de que antes de morir saldría de tan miserable estado. Examinadle bien, considerad atentamente su arrepentimiento, su dolor, su confesión y su muerte. A continuación considerad lo que sois, y veréis también lo que será de vosotros otro día. No nos apartemos de la cabecera de este moribundo, antes de que su suerte quede sellada para siempre. Aunque vivió en el pecado y en los placeres, se había prometido constantemente tener una buena muerte y reparar todo el mal cometido durante la vida. Grabad indeleblemente esto en vuestros corazones, para que nunca os olvidéis de ello y tengáis siempre presente ante vuestros ojos cuál es la suerte que os espera. Os diré primeramente que durante toda su vida estuvo siempre impedido por obstáculos que él juzgaba insuperables. Lo primero que creía imposible de dejar eran sus malos hábitos. Otro obstáculo era la creencia de que no contaba ni con la gracia ni con fuerza suficiente. Aunque en pecado, comprendía muy bien lo costoso, lo difícil que es hacer una buena confesión y reparar toda una vida que no fue más que una cadena de horrores y crímenes. Sin embargo, el tiempo llega. El tiempo urge. Es preciso dar comienzo a lo que nunca se quiso hacer. Es preciso internarse en su corazón, verdadero abismo de pecados, semejante a un matorral erizado de tantas y tan temibles espinas que uno no sabe por dónde echar mano y acaba por dejarlo todo así tal como está. Mas la luz del conocimiento se va extinguiendo poco a poco y sin embargo él no quiere morir en este estado, quiere convertirse, es decir, quiere dejar el pecado antes de morir. ¿Que morirá? No hay duda. Mas que se convierta, no lo creo. Sería preciso hacer ahora
lo que debía haber hecho estando sano. En la imposibilidad de realizarlo, con lágrimas en los ojos, formula las mismas promesas que ha hecho cuantas veces se halló en trance de muerte. Mas Dios no escuchará estas falsedades y mentiras una vez más. Para ello sería necesario destruir el pecado, que echó ya en su corazón raíces tan profundas que superan a toda fuerza que intente arrancarlas, como no sea una gracia extraordinaria. Pero Dios, para castigar su desprecio de todas las que en vida le concedió, se la deniega y le vuelve la espalda para no verle. Tápase los oídos para no exponerse a que sus gemidos y sollozos le enternezcan. Es preciso morir, y nada de conversión. Pero ni tan solo conocimiento tiene. Vedle cómo desatina, contestando una cosa por otra. El sacerdote se queja, dice que se le debió avisar más pronto, que el enfermo carece ya de conocimiento y que no puede confesar. Padre, se engaña usted, tiene todo el conocimiento que debe tener antes de morir. Si hubiese venido ayer para confesarle, Dios le habría quitado también el conocimiento. Ha vivido en pecado, despreciando el tiempo y las gracias que Él le concediera. Y según la justicia divina debe morir así en pecado. Aguarde usted unas horas, no tardará en verle arrastrado al infierno por los demonios, a quienes tan puntualmente obedeció en vida. No aparte de él su mirada, y va a ver cómo vomita su alma al infierno. Mas antes de llegar el terrible momento, consideremos, hijos, la agitación que experimenta. Preguntadle si realmente quiere confesarse, si siente mal por haber ofendido a Dios. Os hará ademán de que sí, bien quisiera confesarse, pero no puede. Acércate, amigo. Mira a este empedernido pecador que todo lo despreció, que se burló de todo, que creía que al morir todo acabaría para él. Mira a ese joven libertino. No hace aún 15 días dejaba oír su voz en los cafés y casas de diversión, cantando canciones las más obscenas, malversando su dinero en el juego. Mira a esa joven mundana, llevada en alas de la vanidad, en la creencia de que jamás podría detenerse ni morir. Dios mío, hay que morir. ¿Qué cambio es necesario morir y entonces condenarse? Mira aquellos ojos que salen de sus órbitas, presagiando ya la inminente llegada de la muerte. Ve cómo todos los que le acompañan están afectados de un sentimiento singular. Se le contempla con lágrimas en los ojos. ¿Me conoces?, le preguntan. Él se limita a abrir horriblemente los ojos con un visaje que mete espanto a cuantos le rodean. Se le mira temblando y con la cabeza inclinada. Vamos, salid de allí. Dejadle morir tal como eligió vivir. No, no me engaño. Venid, hijos míos, vosotros, que desde tantos años vais dilatando la confesión para cuando seáis más viejos. Ved cómo sus labios fríos y temblorosos, faltos ya de movimiento, anuncian que llega la muerte, y con la muerte la condenación. Amigo, deja por un momento la taberna, ven conmigo a contemplar ese rostro pálido, ese semblante lívido, esos cabellos bañados en el sudor de la muerte. ¿No ves cómo se erizan sus cabellos? Parece como si experimentase ya los horrores de la muerte. Todo acabó para él. Ven, hermana mía, ven. Deja por un momento esa música, esa danza.
Ven y verás lo que te esperará a ti otro día. ¿No ves esos demonios que le rodean, induciéndole a la desesperación? ¿No ves ahora sus horribles convulsiones? No, no, hijos míos, todo está perdido. Preciso es que el alma salga de su cuerpo. Dios mío, ¿a dónde irá ahora esa pobre alma? Solo el infierno será su morada. No, hijos míos, un momento. Le quedan aún 5 minutos de vida para que le sea manifestada toda su desdicha. Ved cómo se acerca a su fin. Los circunstantes y el sacerdote se ponen de rodillas para mirar si Dios querrá tener compasión de aquella pobre alma. Alma cristiana, le dice el sacerdote, sal de este mundo. ¿Y a dónde quiere usted que vaya? Si no ha vivido más que para este mundo, si solamente se acordó de este mundo. Además, según la manera como vivió, pensaba no salir nunca de él. Vamos, padre, usted le desea el cielo, pero esa alma tan solo conocía de lejos algo que se llamaba cielo. Usted se engaña, padre. Dígale más bien, sal de este mundo, alma criminal, ve a quemarte, ya que durante toda tu vida no has trabajado más que para eso. Alma cristiana, continúa el sacerdote, ve a descansar en la celestial Jerusalén. Bravo, amigo. Envía usted a aquella hermosa ciudad un alma cubierta toda de pecados, cuyo número excede a las horas de su vida, un alma cuya vida no fue más que una cadena de impurezas. Va a colocarla usted junto a los ángeles, junto a la Santísima Virgen, junto a Jesucristo. Horror. Al infierno, ya que allí es donde tiene su lugar señalado. Dios mío, va siguiendo el sacerdote, Creador de todas las cosas, reconoced esta alma como obra de vuestras manos. Padre, ¿se atreve usted a presentar a Dios como si fuese su obra, un alma que no es más que un montón de crímenes, un alma enteramente corrompida? Vamos, amigo, cese de dirigirse al cielo, vuelva ahora su mirada hacia el abismo. Escuche a los demonios, cuyo auxilio tantas veces reclamó para pecar. Écheles esa maldita alma, ya que para ellos trabajó. Dios mío, dirá tal vez aún el sacerdote, Dios mío, recibid esta alma que os ama como a su Creador y como a su Salvador. Ella ama al buen Dios. Amigo, dime, ¿dónde están las señales? ¿Dónde están esas devotas oraciones, sus buenas confesiones, sus buenas comuniones? O mejor, ¿cuándo cumplió el precepto pascual? Vamos, padre, calle. Escucha al demonio diciendo a gritos que ella le pertenece, ya que desde mucho tiempo atrás a él se entregó. Hicieron un trato de cambio. El demonio le dio dinero, le dio medios de vengarse, le procuró ocasiones para satisfacer sus infames deseos. No, no, amigo, no le hable más del cielo. Por otra parte, ella tampoco lo desea. Prefiere, estando tan cubierta de crímenes, ir a arder en los abismos, antes que subir al cielo, en presencia de un Dios tan puro. Detengámonos ahora un momento. Antes de que el demonio se apodere de este réprobo, solo le queda el conocimiento necesario para darse cuenta de los horrores del pasado, del presente y del porvenir, que para él son otros tantos torrentes del furor de Dios cayendo sobre el infeliz para completar su desesperación. Dios permite que en el espíritu de ese desgraciado, que todo lo despreció, se le presenten juntos en aquel momento todos los medios que le ofreciera
para salvar su alma. Ve entonces cómo tenía necesidad de todo cuanto le ofreció Dios y no le ha servido de nada. Dios permite que en aquel momento se acuerde hasta del ínfimo pensamiento saludable de los que le habrían sido sugeridos durante su vida, y ve cuál fue su ceguera al perderse. Dios mío, ¿cuál será su desesperación en esos momentos al ver que podía salvarse así tan fácilmente y que por el contrario se ha de condenar? El presente y el porvenir completan su desesperación. Tiene plena convicción de que antes de transcurrir 3 minutos estará en el infierno para no salir jamás de allí. El sacerdote, viendo que no hay lugar para la confesión, le presenta un crucifijo para excitarle al dolor y a la confianza, diciéndole: «Hijo mío, he aquí a tu Dios. Él murió para redimirte. Ten confianza en su gran misericordia, que es infinita». Salga de aquí, amigo. ¿No ve usted que solo aumenta su desesperación? ¿Piensa lo que va a hacer? Un Dios coronado de espinas, en las manos de una mundana veleidosa que durante toda su vida solo procuró adornarse para agradar al mundo. Un Dios despojado de todo, hasta de sus vestiduras, en las manos de un avaro. ¡Oh, Dios mío, qué horror! Un Dios cubierto de llagas, en las manos de un impuro. Un Dios que muere por sus enemigos, en manos de un vengativo. ¿Podemos imaginar esto sin morir de horror? No le presente usted más a ese Dios clavado en la cruz. Ya todo acabó para él y su reprobación es segura. Teniendo tantos medios para alcanzar la salvación, va a condenarse. ¿Cuánta rabia tendrá este cristiano durante toda la eternidad en el infierno? Ay, oídle al dar sus tristes despedidas. El infeliz ve que sus parientes y amigos ya huyen de él, le abandonan y lloran diciendo: «Ya está, ya murió». Es en vano que se esfuerce en darle su última despedida. Adiós, Padre mío y Madre mía. Adiós, pobres hijos, adiós para siempre. Pero aún no ha exhalado su último suspiro y ya se haya separado de todo, ya ni siquiera se le escucha. «Yo me muero y estoy condenado, sed más buenos que yo». No, nadie le escucha. Se le dice: «No dejaste de obrar bien durante tu vida». Triste consuelo. Pero no son estas las despedidas que más le entristecen. Ya sabía él que un día lo había de dejar todo esto. Mas antes de bajar al infierno, levanta sus ojos al cielo, perdido para siempre. Adiós, hermoso cielo. Adiós, mansión feliz que por tan poca cosa he perdido. Adiós, dichosa compañía de los ángeles. Adiós, mi buen ángel de la guarda, a quien Dios destinó para ayudarme a mi salvación, y a pesar de vos me he perdido. Adiós, Virgen Santa, Madre tierna. Si hubiese querido implorar vuestro auxilio, vos hubieseis obtenido mi perdón. Adiós, Jesucristo, Hijo de Dios, que tanto sufristeis por salvarme, y yo me he perdido. Vos que me hiciste nacer en el seno de una religión tan consoladora y fácil de seguir. Adiós, pastor mío, a quien tantas penas he causado al despreciar a usted y todo cuanto su celo le inspiraba, para hacerme ver que viviendo como yo vivía me era imposible salvarme. Adiós para siempre. Al menos los que están aún en la tierra pueden evitar esta desdicha, pero para mí todo se acabó. Sin Dios, sin cielo, sin felicidad. Siempre llorar, siempre sufrir, sin esperanza de fin. Dios mío, cuán terrible es vuestra justicia. Eternidad, cuántas lágrimas me haces derramar, cuántos clamores me haces exhalar. Yo que viví constantemente en la esperanza de que un día
había de salir del pecado y convertirme. ¡Ay! La muerte y el demonio me han engañado, y ese tiempo nunca lo tuve. Hermano mío, ¿quieres permanecer en pecado y temes perecer en él? Nos cuenta San Jerónimo que un día fue llamado para visitar a un pobre moribundo y al verle muy atemorizado, le preguntó qué era lo que tanto parecía espantarle. «Ay, padre, estoy condenado», y diciendo estas palabras, exhaló. «Oh infortunado destino el de un pecador que ha vivido en pecado. ¿A cuántos ha arrastrado el demonio al infierno con la esperanza de que algún día se confesarían y pondrían en orden sus cuentas con Dios? Hijos, ¿qué vais a pensar, vosotros que me escucháis, y que no practicáis la oración, ni os confesáis, ni tenéis pensado convertiros de verdad a Dios? Dios mío, ¿podrá uno permanecer en una situación que en todo momento expone a caer al abismo para siempre? Dios mío, dadnos la fe que nos hará conocer la magnitud de nuestras desdichas si nos perdemos, y nos pondrá en la imposibilidad de permanecer en el pecado.